Los conceptos básicos del área de cálculo, como pueden ser funciones, límites, derivadas, integrales, funciones de dos variables, etcétera, etcétera, son temas que al menos una vez vamos a ver en nuestra vida académica. Pero pues a medida que avanzamos en nuestros estudios, a medida que seguimos escalando, la aplicación de estos conceptos y su relevancia pues pueden desvanecerse o pues tendemos a olvidarlos debido a que pues no hay contexto o no hay escenarios donde los pongamos en práctica y por lo tanto pues poco a poco se nos van olvidando. Esto es algo muy común y en consecuencia hay personas que piensan que la matemática no sirve para nada. Por eso mismo, porque esos conceptos nunca los han llevado a la práctica, nunca en la vida real les ha servido ese concepto. Sin embargo, ya en etapas más avanzadas, más frecuentemente en la universidad, nos encontramos nuevamente pues con la necesidad de abordar esos conceptos, más específicamente en materias que requieran profundización matemática, como puede ser todas las ingenierías, arquitectura, ciencias, etcétera, etcétera. Como ya lo expliqué, es bastante común que se nos olviden esos temas, así que es muy entendible que nos perdamos a la hora de ya de repente volver a verlos. Esto en consecuencia pues me ha llevado a presenciar ciertos escenarios en el salón de clase, como el profesor diciendo, esto ya lo tuvieron que haber visto, asumo que este tema ya lo dominan, etcétera, etcétera. Y yo incluido me he perdido en ese tipo de temas porque no tenía claro los conceptos que había visto hace años. Este video va dirigido principalmente a esas personas que estudian ese tipo de carreras, ingeniería, ciencias, etcétera, y pues se les dificulta el tema del cálculo o el tema de esos conceptos básicos de matemática. Y también a aquellos que entienden esos conceptos de cálculo, como pueden ser una derivada, pero no saben cómo aplicarlo a un problema de ciencias o a un problema de ingeniería. Como por ejemplo, saben que la derivada de x al cuadrado es 2x, pero no saben por qué, o no saben cómo aplicarlo, o no saben en qué contexto eso tiene sentido. He elegido 3 temas principales de cálculo, esto debido a que son los temas que más he visto en mi carrera como ingeniero electromecánico. La ecuación de la recta, el concepto más básico y a su vez el que más a uno se le olvida. La derivada, el concepto que más se entiende y a la vez el que más uno no sabe cómo aplicarlo a un problema real. Y la integral, el concepto más complejo de los 3 realmente y el que más se utiliza. Mi intención es que se pueda entender de manera intuitiva los siguientes conceptos que ya mencioné, que no se tengan que memorizar fórmulas, que no se tengan que memorizar conceptos, teorías, teoremas, etc. Porque realmente eso, a la hora de la verdad, como ya lo expliqué, tiende a que uno a futuro se lo olvide. Y realmente estos temas se pueden entender de manera muy intuitiva. Y segundo, que todos estos temas que vamos a abordar sean capaces de aplicarlos a un problema real, aplicarlos a un problema de ingeniería, a un problema de ciencias. O sea, que todos estos temas les sirva como herramienta. Bueno, acá hay varias fórmulas que tienen que ver con la ecuación de la recta. Fórmula de la pendiente, fórmula punto pendiente, fórmula general, fórmula del punto de corte, representación gráfica, etcétera, etcétera. Como primer dato a aclarar, esto por ahora no lo vamos a ver. Por ahora no lo vamos a ver. Y como segundo dato a aclarar, la ecuación de la recta o la fórmula, o mejor dicho, ese tema de la recta es un poquito amplio en geometría analítica porque también tiene que ver ecuación canónica, rectas paralelas, rectas ortogonales, pero por ahora no nos vamos a meter en esto. Lo que yo quiero es que entiendan esta fórmula. Es la fórmula que más vamos a utilizar, pero tengo que admitir que también tiene ciertas restricciones, por lo que también vamos a ver las demás fórmulas muy por encima. Listo, aclarado eso, comencemos. Bueno, listo. Antes de analizar la recta, tenemos que tener en cuenta conceptos básicos de trigonometría. Realmente no es mucho, solamente tenemos que saber que en una circunferencia de radio 1
si trazamos un triángulo con un ángulo alfa, el que ustedes quieran, sabemos que este lado es igual al seno de alfa, este lado es igual al coseno de alfa, y la tangente de alfa va a ser igual a la relación entre esos dos lados, o sea, el seno y coseno, la identidad que todo el mundo conoce. Listo, aclarado esto, comencemos. Antes de empezar con la ecuación ya refinada de lo que es la pendiente de la ecuación de la recta, hay que tener en cuenta, como ven, acá voy a hablar de lo que es un ángulo alfa. Tengan en cuenta que el ángulo alfa puede ser tanto agudo, o sea, menor de 90 grados, como obtuso, entre 90 y 180, pero en ningún momento puede ser negativo. Acá en pantalla les voy a mostrar la explicación formal del por qué es así. Dicho esto, sigamos con el video. Ahora, vamos a suponer una recta general en el plano, en el origen, valga la aclaración, con un ángulo alfa y con dos puntos. ¿Qué es lo que hace este ángulo alfa aquí? ¿Y qué tiene que ver con la pendiente? La pendiente básicamente simboliza qué tan inclinada está la recta con respecto al plano XY. O sea, qué tanto se inclina con respecto a la horizontal. O sea, esto también. Esto simboliza una pendiente negativa. ¿Y cómo se halla? Listo. ¿Cómo va a entrar el ángulo alfa aquí? Como lo acabé de explicar, aclaro que esto sigue siendo el origen. ¿Qué era la tangente? Era la relación entre el seno y el coseno. Y nos decíamos que esto era el seno y esto era el coseno. ¿Sí o qué? Eso quiere decir que la pendiente es la tangente de alfa. Listo. Ya sabemos que M o la pendiente simboliza la tangente, o sea, la relación entre qué tanto sube y qué tanto se desplaza en la horizontal la recta. Supongamos que esto tiene coordenadas x2 y y2. Y que esto tiene coordenadas x1 y y1. Como ya lo expliqué, esto es un ángulo alfa. Pero sabemos que acá el ángulo alfa se va a seguir manteniendo, al igual que acá, y así. Sabemos eso pues por principios básicos de trigonometría. Bueno, entonces, esta distancia que simboliza es una distancia vertical, ¿cierto? Y sabemos que este punto es el punto Y2. Y también sabemos que este punto es el punto Y1. Entonces, esta distancia que simbolizaría Y2 menos Y1. Listo. También sabemos que este punto es X2 y que este punto es X1. Por lo tanto, esta distancia que simbolizaría X2 menos X1. ¿Y qué es lo que dijimos de la tangente? Que la tangente es la relación entre estos dos lados, entre el lado opuesto y el lado adyacente, si se puede decir así. El lado opuesto, o sea, que no toca el ángulo, y el lado adyacente, que sí lo toca. Entonces, ¿qué significa eso? Que la pendiente, como ya lo dijimos, es igual a la tangente de alfa. Y a su vez, la tangente de alfa, que es igual a este lado, que ya dijimos que era y2 menos y1, sobre x2 menos x1. De ahí viene la fórmula. ¿Qué significa eso? Que conociendo dos puntos de la recta podemos conocer su pendiente. O sea, conociendo dos puntos de la recta podemos saber qué tanto se inclina. Listo, ¿eso quiere decir que ya sabemos la fórmula general? No. Por eso es que en este caso lo puse en el origen. Pero ¿qué pasa si no está en el origen? ¿Qué pasa si corta en otro punto? ¿Qué tal si corta aquí? ¿O qué tal si corta aquí? Por intuición, ¿qué sabemos? Estas rectas son paralelas. Eso quiere decir que sus pendientes son la misma. O sea que este alfa es el mismo alfa de aquí. Si no me creen, pueden hacer la prueba. Dos rectas paralelas tienen en común sus pendientes. Ningún punto se va a tocar. ¿Qué significa eso? Que conocemos su pendiente, pero no conocemos eso que las diferencia. ¿Qué es eso que las diferencia? Ahorita vamos a ver qué es. Por mientras,
volvamos al concepto de la pendiente. Ya sabemos que pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Lo podemos hallar con estos puntos, con estos dos o con estos dos. ¿Qué significa eso? Digamos, supongamos que este es el punto P3, este es el punto P2 y este es el punto P1. Entonces, la pendiente perfectamente podríamos hallarla con este punto, y3 menos y2 sobre x3 menos x2. Y es verídico, porque estos dos puntos ya sabemos que pertenecen a esa recta, por lo que perfectamente podríamos hacerlo. Pero también podemos hacer lo siguiente: la pendiente también es igual a P2 y P1, o sea, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso quiere decir que la relación entre las pendientes, dependiendo de los pares de puntos, es la misma. Entonces, sabiendo eso, conocemos que la pendiente es igual a la pendiente y podemos reescribir esto como ¿verdad? Esto es cierto, por lo que acabé de decir. No importa en qué puntos sean, lo que importa es que pertenezcan a la recta, y sabemos que estos tres puntos pertenecen a esa recta. Entonces, ¿qué faltaría por hacer? La fórmula general básicamente es la siguiente. Voy a hacer esto es B. Y reescribiendo a esta ecuación se le llama la ecuación punto pendiente. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que ver tanto la pendiente como los dos puntos de la recta que vamos a conocer, cualesquiera, siempre y cuando pertenezcan a esa recta. Listo, ya tenemos una ecuación. Ahora, ¿cómo llegamos a las demás ecuaciones? O mejor dicho, ¿cómo llegamos a la ecuación que me interesa utilizar? Pues volviendo a hacer una recta genérica o una recta general. Supongamos que otra vez una recta que no pasa por el origen, que pasa en Y, en este punto al que vamos a llamar B. Bueno, sabemos que esta coordenada es en X es igual a 0 y en Y es igual a B. Listo. Listo. Entonces, volviendo a la fórmula, conocemos Y1, que en este caso es B, igual a M. Conocemos X1, que en este caso es 0. ¿Y qué nos queda? Y menos B es igual a MX. Listo. Pasamos el B a sumar al otro lado y queda Y igual a MX más B. Llegamos a la fórmula. Llegamos al resultado que queríamos llegar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, de manera general, la recta depende de M, o sea, de qué tanto se inclina, y del punto de corte con el eje Y. De esas dos variables depende la ecuación de la recta. Esas dos variables son las que diferencian una recta de otra. Y pues una pregunta que me pueden hacer es: ¿por qué con el eje Y y no con el eje X? ¿Por qué con este punto de corte en el eje Y y no con el eje X? Eso es fácil de responder. Hay una fórmula que sí une estas dos. Se llama la ecuación canónica, en donde sí tienen que ver el punto de corte en el eje Y y en el eje X. Acá yo les muestro cómo es la ecuación y cómo llegar a ella con la ecuación general, con la ecuación punto pendiente.
Así que en cierto modo sí depende, pero con esta ecuación nos ahorramos tener que analizar el eje X y solo analizar el eje Y y qué tanto se inclina. Por lo que a mí personalmente me gusta más analizarlo con esta ecuación. Y de hecho, en las aplicaciones que vamos a ver en los ejercicios, la que más se usa es esta. Así que nos conviene. Y bueno, ya para finalizar el tema de las ecuaciones, vamos a ver el comportamiento de la fórmula general, que es básicamente la fórmula igual a cero. Como podemos ver, si cambiamos los valores de la constante x, podemos ver que tiende a una recta horizontal. Si cambiamos los valores de b, que serían los valores de y, tendría a una recta vertical, cosa que no podría la ecuación del punto de corte. Y la c, que es la constante como tal, lo que único cambia es la posición. Y como dato curioso, si A o B son 0, lo que hace la recta es saltarse el valor de 0 e ir directamente hacia el otro lado. Esto debido a que si A y B son 0, se consideraría que C fuera igual a 0, y eso es una incoherencia. Bueno, primer ejercicio aplicativo a ingeniería, tema circuitos. El enunciado dice: un circuito cerrado de corriente alterna produce un voltaje específico, un voltaje que no sabemos cuál es, pero sabemos que se comporta de esta manera con respecto al tiempo. Lo que queremos saber es qué función cumple este comportamiento que tiene el voltaje. Listo. Teniendo en cuenta lo que ya vimos, a primera vista, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que de manera indefinida se comporta como una recta cada cierto punto, luego se regresa, vuelve como una recta y así sucesivamente. Listo. Estamos viendo aquí que si analizamos solamente esta parte de la gráfica, podremos a su vez también analizar todo lo demás. O sea, solamente tenemos que analizar esta parte. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Como primera instancia sabemos que esto es una función con respecto al tiempo, porque el voltaje cambia con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué sabemos de la ecuación de la recta? Primero, pasa por el origen, lo que significa que, según la fórmula, el punto de corte es igual a 0. Listo. Ya tenemos parte de la ecuación. Segundo, ¿qué sabemos? ¿Podemos hallar la pendiente? Sí, podemos hallar la pendiente. Acá tenemos un ángulo alfa en específico. No tenemos que calcular el ángulo alfa, pero ya sabemos, como ya lo dijimos, que la pendiente significa una tangente de ese ángulo alfa. O sea, la tangente es la relación entre estos dos lados que conocemos. Por ejemplo, este lado sabemos que va hasta 8. Listo, o sea que sabemos que esto vale 8. Y sabemos que este lado vale 1. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que la función que describe el comportamiento de ese voltaje en ese circuito cerrado es esta. Listo. Y es un tema de circuitos. Obviamente, en estos temas más avanzados nos van a pedir más cosas. No sé qué tanto se disipa, qué tipo de voltaje es, la corriente, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos una idea más clara con conocimientos básicos de la ecuación de la recta, de cálculo y de geometría analítica, que esta función, este comportamiento del voltaje, se representa con esta función. Listo. Segundo ejercicio. Acá estamos viendo que una viga soporta cierta carga distribuida. Listo. Entonces, una viga, dependiendo también del material, de si está empotrada, de si está móvil, etcétera, etcétera, va a soportar cierto tipo de carga distribuida. Entonces son muchas variables.
Pero lo primordial es conocer el comportamiento de la carga distribuida. Conociendo el comportamiento de esa carga distribuida, se nos va a hacer mucho más fácil calcular los demás datos externos, como ya lo mencioné antes. Entonces, podemos hallar la función o el modelo matemático que coincida con el comportamiento de esta carga distribuida. Sí, sí se puede. ¿Cómo? Listo. ¿Qué estamos viendo acá a primera vista? Esta primera parte de la carga distribuida de A a B es un triángulo. Como el otro ejemplo, esto es una función que ya no depende del tiempo, ahora depende de la posición. En este caso vamos a ponerlo como X. Listo. ¿Cuál es esa función que coincide con el comportamiento de esta carga distribuida? Bien. Primero, analicemos esta primera parte. Esto, si tomamos un eje de referencia, un plano de referencia, donde este es el origen, o sea, esto es 0, podemos darnos cuenta, primero, que esto es una recta. Segundo, está en el origen, por lo que no tiene punto de corte. Perfecto. ¿Conocemos esto? Sí. Simboliza la carga distribuida W sub 0. ¿Conocemos esta distancia? Sí, es la distancia de A hasta B. Podemos acotarla como AB de la variable X, que en este caso es la posición. Ahora, ya conocemos el comportamiento de esta parte de la carga distribuida. Ahora, de esto otro, ¿qué conocemos? Esto es una recta horizontal. Listo. ¿Qué sabemos de rectas horizontales? Que una recta horizontal en el plano XY, si esto es una K, significa la función Y igual a K. Porque al ser horizontal no tiene este lado, o mejor dicho, tiene un cateto adyacente igual a 0, por lo cual no tiene pendiente, pero sí tiene punto de corte con el eje Y, que en este caso es K. Por eso la constante, por eso Y igual a K, simbolizando K como una constante arbitraria cualquiera. En este caso, la constante va a ser W sub 1. Entonces, como lo que estamos haciendo es esto más esto, significa que lo que tenemos que hacer es más la carga distribuida W sub 1. Lo demás ya es tema de mecánica de materiales. Eso ya lo van a ver cuando avancen a otros semestres. Pero quédense con la idea de que solo conociendo lo que es una constante y lo que es conocer la ecuación de la recta, ya pueden analizar esto, ya pueden analizar el comportamiento de esta carga distribuida, ya pueden analizar cómo se comporta un voltaje con respecto al tiempo. Ahora hablemos de derivadas. La definición de derivada es la razón de cambio, o mejor dicho, la inclinación de la recta tangente en el punto de la curva que tú quieras, y esta es su definición. Pero antes vamos a tratar de entender lo que es la derivada con un ejemplo práctico. Un ejemplo de física. Imaginemos una gráfica con respecto al tiempo. Tiempo, posición. Posición lo voy a demostrar con la variable X. Y supongamos que una persona, conforme pasa el tiempo, se queda quieta en un punto. Pasa el tiempo y esa persona no se mueve. O sea, no cambia su posición, si se puede decir así. Se queda en la posición K. ¿Qué velocidad tiene si no cambia su posición? 0, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene una posición constante, posición K, y una velocidad de 0. Porque no se mueve, no cambia su posición. Listo. Ahora, ¿qué pasa si ya cambia su posición? Si conforme pasa el tiempo tiene una velocidad constante. Esto es lo que se conoce. Pasa un segundo y recorre 1 metro, si se puede decir así. Pasan 2 segundos y recorre 2 metros. Pasan 3 segundos y recorre 3 metros. Esto se puede ver como una función X, o en este caso una función T, igual a T. O sea, conforme pasa el tiempo va cambiando su posición.
Y como podemos ver, pasa un segundo, recorre 1 metro, pasan 2 segundos, recorre 2 metros. O sea, tiene una velocidad constante. O sea, tiene una velocidad igual acá, siendo acá una constante arbitraria cualquiera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Listo, ahora supongamos un ejemplo donde ya no hay un desplazamiento constante y por lo tanto una velocidad igual a 0, o hay un desplazamiento uniforme y eso lo convierte y eso hace que tenga una velocidad constante, sino ahora, conforme pasa el tiempo, la posición va a ir variando de forma irregular, o sea, así por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo varía su velocidad? Porque acá su velocidad ya no es constante, o sea, ya no recorre 1 metro en 1 segundo, ni 2 metros en 2 segundos, no, acá la cosa ya va cambiando, ya varía. Eso es la derivada, el ritmo al que cambia de posición con respecto al tiempo en cada punto infinitesimal de esta curva. Eso es la derivada, de forma intuitiva. Y volviendo a la definición, es la pendiente de la recta tangente en cada pequeño punto de la curva, o en cada punto qué velocidad tiene, aquí, o aquí, o aquí, o aquí, porque estamos de acuerdo que la velocidad va a variar. La velocidad ya no es algo constante, conforme se va moviendo con respecto al tiempo, su velocidad en cada pequeño punto de esta curva va a cambiar. Eso es la derivada, y para eso es que se usa la recta tangente, para poder ver en el punto que nosotros queramos cómo va a ser su velocidad. Dicho en otras palabras, la derivada es una pendiente en el punto que nosotros queramos de la curva. Aquí, aquí o aquí su velocidad va a cambiar, o sea, su pendiente va a variar. Listo, ahora, ¿cómo hacemos para conseguir la definición como tal de la derivada? Como ya dije, la derivada es una pendiente de una recta tangente. Una recta tangente en este contexto es una recta que pasa por un punto de la curva. Vamos a imaginar que en esa curva pasa una recta secante. Una recta secante básicamente es que pasa por 2 puntos de la curva. Esa es la única diferencia que tiene una recta tangente. Ahora, ¿qué procede aquí? Lo que queremos es convertir esta recta secante en una recta tangente. ¿Y cómo la hacemos? Haciendo que este punto se aproxime lo más que pueda a este punto hasta que sean el mismo, hasta que en el infinito sean el mismo. Y también puede aplicar para que este punto se aproxime a este punto. La idea es la misma y se llega al mismo resultado. En este caso voy a hacer que este punto se aproxime lo más que se pueda a este punto. Volviendo al tema de la pendiente, sabemos que la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1 para 2 puntos de una recta tangente. La misma idea aplica para esto. Supongamos que en este eje horizontal, este punto se llama A, y como esto en el eje horizontal esto es un valor de entrada, cuando lo ponemos en una función nos devuelve un valor de salida f de a en este caso. Eso se conoce como función, darle un valor de entrada y nos devuelve un valor de salida. Eso es una definición muy resumida de lo que es el concepto de función, pero nos sirve para entender esto. Lo mismo para este punto. Supongamos que este punto se llama X. Para no confundirnos vamos a poner que este horizontal es T. Y volviendo a la misma idea, este punto X es un valor de entrada y se convierte en un valor de salida f de X. Ahora, conocemos estos dos puntos de la recta. Listo. Entonces su pendiente a qué va a ser igual. Misma idea, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso, y2 y y1 son estos dos valores, o sea, f de x menos f de a sobre x2 menos x1, que en este caso es x menos a. Eso sería su pendiente. Listo. Entonces, ¿cómo es que hacemos para que este punto se acerque lo más que se pueda a este punto hasta que en el infinito sean el mismo?
hallando su límite. El límite cuando este punto tiende a valores muy cercanos a hasta que en el infinito, o sea, en el mismo. O sea, el límite cuando x tiende a de una pendiente. Y así es como llegamos a la definición de la derivada. Es por esta definición que x al cuadrado es 2x. No es por una regla que hay que aprenderse de memoria, no, esto tiene un porqué. Y ya vimos el porqué intuitivamente. Vamos a probarlo, de hecho, imaginemos una función f de x igual a x al cuadrado y reemplacemos. Y nos vamos a dar cuenta que esto va a dar 2x. El límite otra vez cuando x tiende a de f de x, que sabemos que es x al cuadrado, menos a al cuadrado sobre x menos a. Esto es una diferencia de cuadrados, o sea, esto lo podemos convertir en x más a producto de x menos a. Cuando x tiende a x menos a, multiplicando y a la vez dividiendo, esto se va. Límite cuando x tiende a de x menos a. Ahora este x se convierte en una a, y básicamente es a más a, o sea 2a. X al cuadrado igual a 2a. Esto de 2a básicamente es por la definición que yo estoy usando. Pero ya nos damos cuenta que la derivada de x al cuadrado es 2x, bueno, 2a para este caso usando esta definición en específico. Pero ya nos dimos cuenta, es por la definición, y esto funciona para cualquier función. Es por esto que, por ejemplo, la derivada del seno es coseno, y viceversa, la derivada del coseno es menos seno. Pero pues el problema es que esta definición es muy laboriosa. Tiende a alargarse mucho y es por eso que se utilizan las reglas de la derivación. La regla de la potencia, que dice que un f de x igual a x a la n, su derivada básicamente es x a la n menos 1 por n menos 1, que funciona para cualquier potencia, pero ya sabemos que esto viene de su definición. Lo mismo para las demás funciones, la regla del producto, la regla del cociente. Lo malo es que es muy largo demostrar que es cierto. Listo, ejercicio de aplicación. Tema física 2, o sea, física de electromagnetismo. Se dice que una carga puntual Q describe un movimiento así, igual a 3p al cuadrado. Y se nos pide calcular la corriente de esa carga puntual. La corriente se define como qué tanto se mueve esa carga eléctrica con respecto al tiempo. O sea, se puede decir que es una velocidad. Y se mide en coulombs sobre segundo, o también llamada amperios. O sea, básicamente nos piden calcular la velocidad de esa carga puntual Q. Entonces, ya sabemos que para calcular la velocidad de manera general, lo que tenemos que hacer es derivar la posición, o sea, utilizar en este caso la definición. Como no tengo tiempo para explicar lo que es las reglas de derivación, vamos a usar lo que es la definición. Usando la definición para este tipo de funciones es más fácil, así que vamos para allá. Teniendo en cuenta que el movimiento de esa carga tiene este comportamiento, lo que tenemos que hacer es poner este comportamiento en la definición de límite. Entonces, sabemos esto. A primera vista podemos ver que esto sigue siendo una diferencia de cuadrados, por lo que podemos poner esto como un producto entre 3 y su diferencia de cuadrados, que es t menos a, producto de t más a sobre t más a. Estos dos se cancelan, entonces queda el límite cuando la variable t tiende a la variable a de t por t más a. Esta t se convierte en una a y tenemos al final 3 producto de 2a, y bueno, 3 por 2 es igual a 6, por lo que la derivada de este comportamiento es 6a, o para nuestro caso, para este contexto sería 6t.
O sea, la corriente de esa carga puntual de manera general se comporta de esta manera, igual a 6t. Ahora, si queremos saber, por ejemplo, cómo se comporta en un instante de tiempo 3, o sea, si pasan 3 segundos, ¿qué tenemos que hacer? Como ya conocemos la corriente, cómo se comporta la corriente, teniendo en cuenta su posición, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en 3 segundos cuál sería su corriente. 6 por 3, 18. Para 3 segundos, o sea, y pasados 3 segundos, será igual a 6 amperios. Bueno, ya por acá vamos a hablar muy por encima de la integral. ¿Por qué muy por encima? Porque desde un punto de vista teórico, la integral es un tema muy extenso por el tema de la integral definida, la integral indefinida, el teorema fundamental del cálculo, el concepto de antiderivada, su demostración, su definición como tal con la suma de Riemann. Entonces lo que voy a hacer es explicar la definición con un ejemplo, la definición como tal de la suma de Riemann. Vamos a ver qué tiene que ver la integral con la derivada. Entonces, a diferencia de lo que era la derivada, que era un punto, la recta tangente en un punto de la curva que nosotros queramos, la definición integral básicamente es, en lugar de un punto en una recta tangente, es un área. El área en una función en específico. ¿Cómo la hallamos? Y más importante, ¿de qué nos sirve hallar esa área bajo esa curva? Pues utilizando otra vez el ejemplo de física, vamos a suponer que con respecto al tiempo vamos a tener una velocidad en específica. Entonces, esto ya no va a significar que estamos quietos o estamos en reposo con respecto al tiempo. Esto va a significar que tenemos una velocidad constante k con respecto al tiempo, o sea, que avanzamos a velocidad constante con respecto al tiempo. Entonces, si vamos a una velocidad constante k en un determinado tiempo, la pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado en ese tiempo? La respuesta es esta área. Para eso sirve calcular el área bajo una función, para este caso. El problema, como pasaba en la derivada, es que gran parte de los problemas no van a ser así de sencillos, no vamos a tener rectas constantes todo el tiempo. Gran parte del tiempo lo que vamos a tener es curvas que a simple vista no sabemos cómo analizarlas. Entonces, como dice la suma de Riemann, lo que tenemos que hacer es aproximar esta área a un área que ya conocemos, como puede ser el área de un rectángulo. Estamos de acuerdo que esto es una aproximación, pero que no es lo mismo. ¿Cómo hacemos para que aproxime más al valor real? Hay dos formas de entender esto. O convirtiendo los rectángulos en rectángulos cada vez más pequeños hasta que se aproximen a cero, o convertir varios rectángulos pequeños que se aproximen a un valor cada vez más grande. O sea, hay dos formas de entender esto. Que un delta x, o sea, que el valor de esos rectángulos tienda a un valor cada vez más pequeño, o que el número de estos rectángulos, un número n, se aproxime a infinito. O sea, se aproxime a cada vez a un número mayor de rectángulos. Ambos conceptos funcionan. Yo, pues, en lo personal prefiero el concepto de el número de rectángulos tendiendo a cada vez números más grandes. Entonces, ¿cómo es que lo hacemos? Esta área, en mi definición, la voy a suponer que es un área pequeña, un delta x, un valor infinitesimal, tendiendo a cero. Y sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Listo. Sabemos que la base de estos rectángulos va a ser delta x. Y la altura se va a tener en cuenta como, por así decirlo, el valor de salida, o sea, una función. O sea, la función
de x sub i, o sea, de cada x de cada x de cada rectángulo. Y como esto es una suma de muchísimos rectángulos, se entiende esto como una sumatoria desde 1 hasta el número de rectángulos de delta x producto de f de x sub i. Esta sería la suma de Riemann. Como ya dijimos que para que estos rectángulos cada vez se acerquen más, que en el infinito ya se parezca a la función original, tenemos que hacer que el número de rectángulos sea cada vez más grande, o sea, se aproxime al infinito. O sea, tenemos que volver a usar el concepto de límite. El límite, cuando ese número de rectángulos tiende a infinito, de la sumatoria de este producto, de base por altura. Se dice que es lo mismo que la integral desde un valor a hasta un valor b, el que nosotros queramos, de esta función. El símbolo de la integral se puede entender como una S alargada de suma, de una suma grande. De hecho, es una suma, se puede decir, infinita. De ahí viene el significado del símbolo de la integral. Ahora voy a tratar de explicar de la forma más rápida posible lo que significa esto con el teorema fundamental del cálculo primero. Volviendo a la función con un área en específico, en este caso desde a hasta x, siendo esta función f de x, yo puedo tratar a esta área como una función g de x, y ya sabemos que el área bajo esta curva se considera esto, desde a hasta x, siendo x cualquier valor de aquí hasta donde quieran. Si es de a a, estamos de acuerdo que el área no existe, o por lo tanto esto valdría 0, de la función. El teorema fundamental de cálculo básicamente dice que si yo derivo esta función g de x, lo que me va a devolver es la función original. Y bueno, acá en pantalla les muestro la demostración del segundo teorema fundamental del cálculo, que dice que la integral definida también se puede considerar como una resta de dos antiderivadas, siendo esas dos antiderivadas pues sus límites de integración, o sea, f de b menos f de a. Por cuestiones de tiempo no puedo explicar el porqué de este segundo teorema, pero acá se los dejo. Si tienen alguna duda en cuanto a cómo fue que lo saqué, pues no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Esa sería su definición. Ahora, ¿qué tiene que ver la integral con la derivada? Una forma intuitiva de poder combinar el concepto de derivada con el concepto de integral es con las siguientes gráficas que ya hemos visto, que ya vimos anteriormente. Una gráfica de tiempo y posición y una gráfica de tiempo y velocidad. Como dijimos, la derivada, o mejor dicho, la velocidad, sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y a su vez la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, o sea, diferencial de x con respecto a t, o sea, un pedazo pequeño infinitesimal de posición sobre una fracción infinitesimal del tiempo, punto por punto en la gráfica deseada. Y para la velocidad, para poder hallar su posición, era lo mismo. Si queríamos saber cuánto se desplazaba en un tiempo específico a una velocidad planteada, como ya dijimos, era mediante la integral desde a b, siendo a y b pues el tiempo transcurrido, de pues la función. Y ya vimos que la definición de la integral era la sumatoria del producto de las áreas. O sea, esto es un producto. Y sabemos que el producto de la velocidad con el tiempo nos da posición. O sea que
desde un punto de vista más intuitivo y práctico, podemos definir a la derivada como un cociente infinitesimal y a la integral como un producto infinito. Y sabemos que la división y el producto son operaciones inversas en la aritmética. Así que desde ese punto de vista, sí es cierto que la integral es la antiderivada y que estas dos operaciones son inversas. Para la siguiente figura, determine el momento de inercia si su función se comporta de esta manera. La definición de momento de inercia es esto, la integral de y al cuadrado por diferencial de área. Se define como la resistencia de cualquier material al cambiar su estado de rotación alrededor de un eje. Eso, como ya lo he explicado antes, lo van a profundizar en esta área, pero por ahora estamos con el tema de integrales. Listo, ya teniendo en cuenta el primer y segundo teorema fundamental del cálculo, sabiendo que esto es una resta de antiderivadas, que ya se sabe intuitivamente cómo hacer, la base, que en este caso sería cualquier parte de la figura en X, y el infinitesimal de Y, o sea, el lado pequeñito de Y, porque como estamos hablando de una integral, lo que pasaría sería que habrían infinitos, o bueno, muchísimas áreas de X de Y, básicamente por la definición de la integral, por su suma de rima. Entonces podemos cambiar esto a momento de inercia igual a al cuadrado por X de Y. Ahora acá estamos viendo que tenemos dos variables, pero el ejercicio nos da esto, el comportamiento de esta función. Entonces acá podemos cambiar el valor de Y por dividimos ambos miembros por 2 y nos queda que X es igual a Y al cuadrado sobre 2. Entonces quedaría que el momento de inercia sería igual a la integral indefinida, ojo al dato, no tiene límites de integración, por lo cual es una integral indefinida, de Y al cuadrado por Y al cuadrado sobre 2 de Y, o sea, esto es ya la cuarta. Ahora, yo pregunto, ¿qué función al derivarla me queda X a la 4? Intuitivamente podemos decir que es X a la 5 sobre 5. ¿Por qué? Porque si derivamos esto, ya sabemos por la regla general y por la definición, que este 5 se iría, el 5 se cancelaría con este 5 y quedaría ya a la 4. Entonces ya sabemos cómo integrar esto. Este de un medio se va porque es una constante, y las constantes del cálculo siempre tienden a salirse de la ecuación, pasan límites, derivadas, en sumatorias, y en este caso en integrales. Quedaría entonces y el momento de inercia I es igual por Y a la 5 sobre 5. Entonces I más la constante de integración. Y a la 5 por 2, 10 por Y a la 5 más sobre la respectiva constante de integración. Ese sería el comportamiento del momento de inercia de forma general en esa figura que vimos en un principio. Y bueno, ya ese sería el final del video. Quedó muy largo, eso sí, una disculpa por eso. Si hay dudas de lo que acabé de todo lo que expliqué, no duden en preguntármelo, porque realmente los tres temas son muy complejos y muy largos. Traté de resumirlos lo más que pueda para que se entienda. Así que si me faltó algo, no duden en decírmelo. Espero hayan disfrutado el video.